Venimos recorriendo ya hace unos domingos el cuarto mandamiento, hace unos puntos atrás, el cuarto mandamiento, en el cual Dios nos viene enseñando a través de catecismo y recordando a través de catecismo la importancia de este mandamiento que tanto es descuidado y que tanto quizás en nuestra vida ha sido descuidado. Hemos arrancado por el punto 62, el cual nos preguntaba cuál es el cuarto mandamiento y nos recordaba que es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es Dios quien nos recuerda que tiene un día especial apartado para santificarlo para Él, para apartarlo y descansar de nuestras actividades y dedicarlo a la adoración para Él. El punto 63 nos hablaba de las exigencias del cuarto mandamiento. La respuesta nos decía que este día debe ser guardado santo para Dios, como día de reposo para Él. Entonces debe haber un reposo, sí, pero debe ser un reposo santo, un reposo especial, un reposo dedicado para el Señor. El punto 64 nos preguntaba cuál de los 7 días ha establecido como día de reposo semanal. Y la respuesta nos recordaba que desde la creación del mundo y hasta la resurrección de Cristo fue el 7º día, el sábado. Están mencionados en las Escrituras. Y desde la resurrección de Cristo en adelante ha pasado a ser el primer día de la semana, o sea, el domingo. Son cosas interesantes y que nosotros debemos saber y entender para poder argumentar cuando nos preguntan por qué el sábado y no el domingo. ¿Por qué el domingo no el sábado? Perdón, al revés. Son cosas que debemos entender y saber argumentar y defender por qué apartamos este día para el Señor. El punto 65 nos preguntaba cómo debe ser santificado este día. Y la respuesta nos decía que debe ser guardado en santo reposo, pasando el tiempo en los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios. Entonces es un reposo, sí, pero es un reposo santo, es un reposo apartado, es un reposo que se dedica para el Señor, en el cual nosotros como cristianos debemos hacer el culto público y privado para Él. Entonces debe haber una adoración especial en este día. El punto 66 nos hablaba de las prohibiciones del cuarto mandamiento y este fue el último punto que se compartió. Y la respuesta nos decía que prohibía la omisión o el cumplimiento descuidados de los deberes requeridos y la profanación del día de reposo por la ociosidad o hacer obras innecesarias como ocupaciones y recreaciones de este mundo. Entonces vemos que nos prohíbe de entrada la ociosidad, nos prohíbe la omisión, nos prohíbe el quedarnos en nuestros hogares a hacer cosas que en otros días son lícitos. Nos prohíbe también el hecho de venir acá con nuestra mente en cualquier lado, venir a este lugar y en vez de estar gozosos de que se comparten las Escrituras, nuestros pensamientos anden divagando de un lado para otro, sino que debemos venir con gozo, debemos venir dispuestos a escuchar, dispuestos a comprender aquello que se nos predica y a poner en práctica aquello que se nos enseña. O sea que debemos venir con un corazón y un espíritu agradecido porque Dios nos ha dado esta oportunidad de estar compartiendo en el día del Señor. Y hoy nos toca cerrar con este mandamiento y nos toca ver el punto 67. Este es el punto que vamos a compartir esta mañana. El punto 67 habla y pregunta cuáles son las razones anexas al cuarto mandamiento. Y la respuesta dice que Dios nos ha concedido 6 días de la semana para nuestras propias ocupaciones lícitas. Su reclamación de un derecho de propiedad especial sobre el 7º día, su propio ejemplo y su bendición en el día de reposo. Entonces vemos una característica. Dios nos ha dado 6 días para que nos ocupemos de nuestras cosas, para que nos ocupemos de las cosas de este mundo. Puede ser trabajo, puede ser la familia, puede ser algún hobby, algún deporte. 6 días tenemos para dedicarlo a esto, pero uno ha reclamado para Él. Y con frecuencia nosotros podemos sentir que tenemos derecho y quizás tenemos derecho en reclamar algo, pero cuánto aún mayor es Dios que crió todas las cosas, cuánto aún mayor es el derecho que tiene Dios que sostiene todas las cosas, del declarar un día para Él, de pedir un día para Él. Él tiene el derecho soberano de exigir un día. Él tiene el derecho de propiedad especial sobre este día.
Vamos a ver en este punto el ejemplo de Dios en la persona del Padre, el ejemplo de Dios en la persona del Hijo, cómo ellos han caminado y han andado en este día. Entonces, 6 días nos ha concedido Dios para trabajar. Eso lo podemos ver en Éxodo en el capítulo 31, versículo 15. Dice las Escrituras, la palabra del Señor: 6 días se trabajará, mas el séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciera obra alguna el día sábado, ciertamente morirá. Entonces tenemos 6 días para trabajar, pero debemos apartar uno para Dios. Y vemos con la severidad que se castigaba este pecado en aquella época. Se castigaba con la muerte, no era algo para tomar a la ligera, sino que era un mandamiento que en aquella época se castigaba con la muerte. Dios daba un énfasis y una subrayada importante sobre este día. Debemos apartarlo y debemos consagrarlo a Jehová, a nuestro Dios. Esto es establecido y nos ha dado Dios desde los inicios de las Escrituras este ejemplo. En estos días, 6 días, entonces podemos hacer nuestras actividades, pero un día debemos apartarlo para Dios. Es razonable que dediquemos un día para Dios. Es razonable para nosotros que somos cristianos, que somos redimidos, que entendemos, aunque sea no la inmensidad de la salvación que Dios nos ha dado, porque no entendemos los términos de eternidad, no entendemos la ira que nos espera en manera vivida, pero comprendemos que Dios nos ha perdonado en Cristo. Para nosotros no debería ser gravoso, no debería ser pesado el apartar un día para Dios, sino que por el contrario debería ser un gozo, así como en todos y cada uno de los mandamientos que Dios nos pide en su palabra. Esto podemos encontrarlo en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El respetar el día del Señor como el Señor pide no debe ser gravoso para el cristiano. No debe ser gravoso para el cristiano como quizás el mundo piensa, sino que por el contrario debe ser un gozo, porque compartimos con personas que están en las mismas luchas que nosotros, con personas que han sido salvadas por el mismo Salvador que nosotros, con personas que tienen el mismo espíritu que nosotros. Por eso no es gravoso para el cristiano, es un gozo compartir el día del Señor como el Señor lo pide. Es Dios quien reclama el derecho de la propiedad sobre este día especial, no es el hombre, no es una tradición de sacerdotes o de pastores, sino que es Dios quien reclama el derecho de este día. En Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 14, un versículo que ya hemos leído en otras ocasiones, pero que es digno de mencionar, dice la palabra del Señor: mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna bestia tuya, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Dios manda de manera soberana a que podemos imaginar el sacerdote del hogar y todo lo que va para abajo en cuanto al orden de la familia cese de las actividades. Y esto era tan abarcativo que bueno, uno puede decir no tenemos sierva, pero quizás pueden tener empleados o empleadas. Tenemos hijos, claramente ellos también deben cesar de las actividades laborales. Y era tan abarcativo que incluso hasta los animales debían cesar las actividades en este día. Dios le da una importancia especial a su día. En este versículo lo vemos cuán abarcativo es el mandamiento en sí. Como cristianos entonces debemos entender por esta razón que debemos dedicar el día para el Señor. Hay un versículo en Mateo, que el versículo es Mateo 22, versículo 21, que se usa frecuentemente para apoyar el hecho de que los cristianos deben pagar los impuestos, y es algo que se reclama o que se pide en las Escrituras. El versículo dice lo siguiente: y le dijeron del César, y les dijo: pagad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces este versículo se usa con frecuencia para que los cristianos paguemos los impuestos, lo cual debemos hacer, aunque nos parezcan arbitrarios, aunque nos parezcan una exageración o aunque nos parezcan un abuso, debemos pagarlo, porque la palabra de Dios dice: dad al César lo que es del César. Pero en este caso se hace un énfasis especial en la segunda parte: dad a Dios lo que es del Dios. El día del Señor es del Señor. Debemos darlo a Él, dedicarlo a Él, más aún como cristianos. Este es nuestro deber en amor
por la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Como dije en un principio, vamos a ver ejemplos de cómo Dios en la persona del Padre y Dios en la persona del Hijo le daban una importancia a este día. En Éxodo, en el capítulo 31, versículo 17, dice la palabra del Señor: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Vemos un Dios creando los cielos y la tierra en 6 días, y en el 7º reposó. Ahí vemos un ejemplo que nosotros como cristianos debemos copiar esto de Dios. Tenemos 6 días para hacer las actividades y un día para dedicarlo a la cosa del Señor. Sabemos que Dios reposó de cierta manera, es una forma de decir, porque Dios jamás deja de estar activo, hermanos, porque si Dios no estuviera activo, todo se vendría abajo, todo desaparecería. Dios sostiene todo con su poder. Pero vemos una importancia en un día de descanso, de reposo. Pero hay algo significativo también en este versículo que es para destacar. Señal es para mí y los hijos de Israel. Vemos que hay una señal entre aquellas personas redimidas y Dios. Hay esas señales que estas personas que son cristianas cesan sus actividades un día, apartan este día y lo dedican a la adoración pública y privada de nuestro Dios. Esto es algo que caracteriza al cristiano y es una señal entre Dios y su pueblo y su iglesia. De esta manera, entonces, como hijos, debemos imitarlo. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y las Escrituras nos enseñan que tenemos un Dios soberano, pero las Escrituras no nos enseñan a que nosotros seamos soberanos. Las Escrituras nos enseñan que tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, pero las Escrituras no nos piden a que seamos así, sino que nos enseña a que seamos santos como Dios es santo. ¿Y cómo hacemos santos como Dios es santo? Respetando sus mandamientos, en el cual entra el respetar el día del Señor. Tenemos también el Hijo que es nuestro ejemplo perfecto en todo lo humano, en todo lo perfecto. Es Cristo nuestro ejemplo. Y Cristo se encargaba de reunirse los sábados en aquel momento con el pueblo del Señor. En Lucas, en el capítulo 13, versículo 10, dice las Escrituras: y estaba enseñando en una de las sinagogas en sábado. Entonces vemos que Cristo se reunía con el pueblo de Dios en este día, que era el día que Dios había apartado en aquel momento para estar con el pueblo de Dios y alabar y adorar a Dios de manera pública. No es necesario que se enseñe, sino que podemos venir a escuchar, podemos venir a compartir. Todos, ya se han hablado de los dones espirituales, todos tenemos diferentes dones. Entonces vemos el ejemplo del Hijo, vemos el ejemplo del Padre, cómo se debe respetar este día. Cesar de las actividades y reunirnos en comunión y adorar a Dios. Como cristianos entonces debemos seguir su ejemplo. En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice las palabras del Señor: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo es el ejemplo vivo, el ejemplo perfecto en el cual los cristianos nos debemos ver. Nos debemos imitar en todo lo que nuestro Señor hizo en la tierra. Si nosotros le damos la importancia que corresponde en este día, esto vendrá acompañado de muchas bendiciones. La obediencia a Dios trae muchas bendiciones, pero este no debe ser el motivo promotor para que lo hagamos, sino que debe ser en amor por la salvación, en amor por aquella redención que nos ha dado en la persona de Cristo, no por las bendiciones, sino que debe ser una obediencia en amor. En Isaías, en el capítulo 58, versículo 14, dice la palabra del Señor: entonces te deleitarás en Jehová y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, el cristiano, cuando obedece, se siente gozoso, se deleita en poder obedecer a Dios. Cuando el cristiano obedece de forma activa a lo que Dios pide, hay un gozo. Cuando el cristiano va dominando los pecados de la carne y se va poniendo en sumisión a lo que Dios pide, hay un gozo. Y hay un gozo en el cristiano y un deleite en el cristiano cuando nos reunimos como pueblo a adorar
en forma de grupo, en forma de iglesia, a nuestro Dios. Hay un deleite. Los cristianos que viven en comunión con el Señor experimentamos una satisfacción verdadera en nuestra alma, una satisfacción verdadera que el mundo no va a comprender, que quizás se lo podamos explicar de diferentes maneras, pero no van a entender, porque solo el cristiano entiende esta satisfacción que viene en la salvación de Cristo, esta satisfacción que viene en esta salvación que es segura, porque está apoyada en la salvación que es de Cristo Jesús, esa salvación que es segura y que es inamovible. Nuestra satisfacción no viene nuestra verdadera satisfacción no viene como el mundo, por los bienes materiales o por un montón de otras cosas, sino que nuestra satisfacción verdadera viene de Cristo, viene de esa obra, viene de esa salvación, viene de esa redención hecha en el Hijo amado. El respetar este día entonces nos va a traer bendiciones a las personas, a las familias, va a traer bendiciones al Estado, a las ciudades, pero va a traer también juicio a aquellos que no respeten y no tengan en cuenta el día del Señor. Entonces va a traer bendiciones a las personas y las familias. En Isaías, en el capítulo 56, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor: porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis sábados y escogen lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa dentro de mis muros y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo le daré que nunca perecerán. Entonces, vemos estas características que tienen estas personas. Estas personas guardaban los sábados. ¿Cómo lo guardamos? Como el Señor lo pide. Y escogen lo que yo quiero. Estas personas escogían todo lo que el Señor pedía. Ellos hacían activamente todo lo que Dios pedía. Y abrazaban su pacto. Y Dios les da promesas eternas. Le da un nombre perpetuo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos esto. Tenemos que tener una consideración especial en su día. Debemos tener una consideración especial en todos sus mandamientos y ponerlos por obra. Esto también se va a expandir las bendiciones al Estado y las ciudades. Y como dije, no es el promotor que debe impulsarnos a la obediencia, sino que debe ser el amor siempre. Pero el obedecer en forma colectiva trae bendiciones al pueblo del Señor. En Jeremías, en el capítulo 17, versículo 24 y 25, dice la palabra del Señor: y acontecerá que si vosotros me obedecieras cuidadosamente, dice Jehová, no metiendo cargas por las puertas de esta ciudad en el día sábado, sino que santificaréis el día sábado, no haciendo en él ninguna obra, entonces entrarán por las puertas de tu ciudad con carros y caballos y los reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Entonces vemos la importancia, hermanos. Dios le dice: cesen sus actividades el día, cesen estas actividades que hacen todos los días, cesen y tengan un cuidado especial con el día del Señor. Santifiquen el día del Señor. Y esta ciudad será habitada para siempre, no será destruida. Hay bendiciones en la obediencia colectiva de las masas, de los pueblos. Pero también hay condenación. Hay condenación cuando se advierte y no hacen caso. Se advierten y ponen sus motivos, sus logros personales o su pecado delante de la obediencia de Dios. Hay condenación. En Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 13, dice: pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, los cuales el hombre que haga vivirá por ello. Y mis sábados profanaron en gran manera, por tanto dije que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Dios advierte, Dios da sus mandamientos, Dios advierte en amor. Y si no hay una obediencia, viene el juicio. Viene el juicio. Las Escrituras son una muestra en la cual podemos ver que el juicio de Dios es real, que las advertencias son en amor, pero el juicio también es real, es real. El desobedecer este mandamiento es desobedecer la ley. Ezequiel, en el mismo capítulo, pero en el versículo 21, dice: pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obras, los cuales el hombre que lo haga vivirá por ellos. Profanaron mis sábados. Entonces dije
que derramaría mi ira sobre ellos para consumar en ellos mi enojo en el desierto. Este pueblo que había sido rescatado, que vemos el rescate que Dios está haciendo en el culto del domingo sobre Egipto, cómo doblegó al pueblo de Egipto para que lo dejara ir en libertad, se revela. Igual somos nosotros muchas veces, así somos nosotros, tristemente. Ellos, en vez de respetar las leyes de Dios, en vez de respetar el día del Señor, ellos profanaron su día. Entonces Dios derramó su ira sobre ellos en el desierto y no los dejó entrar a la tierra prometida. Aquellas personas que incurren constantemente en contradecir lo que el Señor pide, en no respetar el día del Señor como el Señor pide, van a perder su gozo. En Oseas, en el capítulo 2, versículo 11, dice: y os haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados y todas las fiestas señaladas. Hermanos, como cristianos es una advertencia para nosotros el recordar esto, el ver las advertencias, el ver los juicios de Dios, el ver cómo Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo también, cómo la palabra nos recuerda que su justicia no queda inmune por el amor. Debemos tener una observancia especial en este día, debemos tener un cuidado especial en este día para dedicarle la gloria y dedicarle de forma activa lo que Dios pide en este día. Que Dios nos siga guiando a través de su Espíritu y que podamos no solo ser escuchadores de esta palabra, sino que hacedores de esta palabra que Dios nos pide que hagamos en sus Escrituras. Amén, hermanos. Oramos.